En una pequeña habitación de Jena, dos jóvenes filósofos alemanes discutían apasionadamente sobre la naturaleza del absoluto. Friedrich Schelling tenía 25 años y ya era considerado el genio más brillante de su generación. Su compañero de habitación y mejor amigo, Hegel, 5 años mayor, todavía no había publicado nada importante. En ese momento, nadie imaginaba que décadas después Hegel se convertiría en el filósofo más influyente de Alemania, mientras Schelling sería reducido a una nota de rodapié en los libros de historia. Schelling había revolucionado la filosofía con una idea radical. La naturaleza no es materia muerta, sino espíritu dormido. El universo entero es un organismo vivo donde la conciencia humana representa el momento en que la naturaleza finalmente despierta y se reconoce a sí misma. Contra el mecanicismo newtoniano que veía el mundo como una máquina sin vida, él propuso que todo, desde las rocas hasta las estrellas, participa en el mismo proceso dinámico de autodesarrollo espiritual. Pero lo que hacía a Schelling único era su incapacidad de quedarse quieto en un sistema filosófico. Mientras Hegel construía su monumento intelectual perfecto y cerrado, Schelling cambiaba constantemente de posición, desarrollaba nuevas filosofías, destruía sus propios sistemas anteriores. Tuvo al menos 4 fases completamente diferentes en su pensamiento, cada una contradictoria con la anterior. Esta inquietud intelectual que lo hacía fascinante también lo volvió difícil de seguir y eventualmente olvidado. La naturaleza que observas cuando miras piedras, plantas, animales, no es mecanismo muerto como Descartes y Newton enseñaron. Es espíritu inconsciente de sí mismo, que todavía no despertó a plena conciencia, pero que contiene potencial de despertar. Esta afirmación revolucionaria invierte toda la física moderna que había reducido naturaleza a materia inerte, movida por leyes mecánicas externas. Para Schelling, la naturaleza está viva en todos sus niveles. No es objeto muerto que espíritu observa desde afuera. Es espíritu mismo en estado de sueño que lentamente despierta mediante evolución que culmina en conciencia humana. El espíritu que duerme en la piedra comienza a despertar en la planta que crece buscando luz. Despierta más en el animal que siente y se mueve según instintos que ya muestran interioridad primitiva. Finalmente despierta completamente en el humano que puede reflexionar sobre sí mismo conociendo que conoce. Esta es evolución que naturaleza realiza mediante grados ascendentes de conciencia. No es proceso mecánico de combinaciones materiales. Es proceso espiritual, donde espíritu se reconoce gradualmente a sí mismo mediante formas naturales cada vez más complejas. La piedra ya contiene espíritu, pero tan dormido que parece pura materia. El humano revela lo que estaba latente desde siempre, que naturaleza es espíritu manifestándose. Separar espíritu y naturaleza como opuestos es error fundamental que dualismo cartesiano cometió. Descartes dividió realidad en res cogitans pensamiento y res extensa materia espacial. Esta división hace imposible entender cómo espíritu puede conocer materia si son sustancias completamente diferentes. Schelling resuelve el problema negando la división inicial. No hay dos sustancias sino una sola realidad, que aparece como naturaleza cuando la ves desde afuera y como espíritu cuando la experimentas desde dentro. La naturaleza es espíritu objetivado. El espíritu es naturaleza subjetivada. Son dos aspectos de lo mismo, no dos cosas separadas que misteriosamente interactúan. La evolución de la naturaleza no es simplemente cambio morfológico de formas orgánicas. Es despertar progresivo del espíritu que estaba dormido en materia. Cuando observas historia natural desde bacterias hasta humanos,
no estás viendo solo complejizarían estructuras biológicas. Estás presenciando proceso mediante el cual espíritu se libera gradualmente de inconsciencia material, elevándose hacia conciencia reflexiva. Este proceso tiene dirección que apunta hacia autoconciencia. No es accidente que naturaleza produce eventualmente seres capaces de comprender naturaleza. Esta capacidad de comprensión es meta hacia la cual naturaleza aspiraba desde inicio, aunque inconscientemente. La naturaleza aspira a conciencia humana como flor, aspira a florecer. No es imposición externa, sino tendencia interna que naturaleza misma posee. La piedra no sabe que aspira a conciencia, pero contiene potencial que se actualizará mediante transformaciones que llevan eventualmente a formas conscientes. Esta teleología inmanente es lo que hace naturaleza algo más que mecanismo. El mecanismo no tiene meta interna. Funciona según leyes externas sin aspirar a nada, pero organismo vivo tiene meta interna de desarrollarse según patrón que realiza su potencial. Schelling extiende este organicismo a toda naturaleza, no solo a seres vivos. Toda naturaleza es organismo que se desarrolla hacia conciencia. ¿Por qué separar espíritu y naturaleza si son manifestaciones de lo mismo? Esta separación es útil prácticamente para ciencias que estudian naturaleza objetivamente sin preocuparse por espíritu. Pero filosóficamente es error que oscurece unidad fundamental de realidad. El filósofo de la naturaleza no puede aceptar esta separación porque su tarea es mostrar cómo naturaleza y espíritu son idénticos en raíz aunque aparezcan diferentes en superficie. Esta identidad no es fácil de captar porque requiere intuición intelectual que ve más allá de diferencias aparentes hacia unidad subyacente. Pero quien logra esta intuición entiende que no hay dos mundos, sino uno solo que se manifiesta dualmente. La revolución que Schelling inició consistió en rechazar mecanicismo newtoniano reemplazándolo con organicismo romántico. Newton había explicado naturaleza mediante leyes matemáticas que describían movimientos de materia inerte. Esta explicación era exitosa para física, pero dejaba fuera la vida. Los organismos vivos no parecen seguir leyes mecánicas simples. Crecen, se reproducen, se adaptan de maneras que el mecanismo no captura. Schelling argumentó que esta limitación del mecanicismo revela que naturaleza misma es orgánica, no mecánica. Las leyes físicas que Newton descubrió son abstracciones útiles, pero no capturan realidad completa de naturaleza viva. Los románticos alemanes que siguieron a Schelling abrazaron esta visión de naturaleza como organismo vivo. Goethe estudió morfología de plantas buscando formas arquetípicas que expresan unidad subyacente. Novalis escribió poesía que personificaba fuerzas naturales como manifestaciones del alma mundial. Todos rechazaban reduccionismo científico que trataba a naturaleza como objeto muerto disponible para manipulación técnica. Esta rebelión romántica contra ilustración mecanicista es contexto donde filosofía de naturaleza de Schelling debe entenderse. No era solo teoría académica, sino movimiento cultural que intentaba reconciliar humanos con naturaleza que ciencia moderna había alienado. El absoluto que Schelling propone como fundamento de realidad no es Dios personal del cristianismo que piensa, quiere, actúa. Es indiferencia pura donde distinción entre sujeto y objeto todavía no surgió. Esta concepción escandaliza tanto a ateístas que quieren Dios personal como a idealistas subjetivos que ponen sujeto como fundamento. Para Schelling, el absoluto es anterior a distinción entre sujeto que conoce y objeto conocido.
No es ni espíritu puro como Fichte sostenía ni materia pura como materialistas afirman. Es punto de indistinción donde ambos todavía son idénticos antes de separarse en oposición que caracteriza conciencia finita. Fichte había argumentado que el yo absoluto pone todo incluyendo mundo objetivo mediante actividad de autoposición. Este idealismo subjetivo hace sujeto fundamento único de realidad. Pero Schelling objeta que esto no explica resistencia que mundo objetivo presenta. Si yo absoluto pone todo libremente, ¿por qué mundo no obedece perfectamente a voluntad? La resistencia que naturaleza ofrece indica que tiene autonomía que idealismo subjetivo no reconoce. Entonces Schelling propone absoluto, que no es ni sujeto ni objeto, sino identidad indiferenciada que precede esta distinción. Sujeto y objeto emergen mediante diferenciación de absoluto, no mediante posición del yo. La indiferencia del absoluto no significa que es vacío sin determinaciones. Significa que contiene sujeto y objeto como potencialidades que todavía no se actualizaron en oposición. Es plenitud que precede división, no vacío que precede contenido. Cuando sujeto y objeto se separan mediante acto de conciencia que distingue conocedor de conocido, esta separación es caída desde unidad original. Pero caída es necesaria porque sin ella no habría conciencia, que es esencialmente separación. El absoluto debe dividirse para conocerse. La unidad perfecta del absoluto es inconsciencia. Conciencia requiere división que rompe unidad pero que permite conocimiento. Real e ideal son términos que Schelling usa para describir dos aspectos del absoluto. Lo real es naturaleza objetiva que existe independiente de conocimiento. Lo ideal es conocimiento subjetivo que representa naturaleza. Idealismo había absorbido real en ideal, diciendo que realidad es construcción del sujeto. Realismo había absorbido ideal en real, diciendo que conocimiento es reflejo pasivo de realidad. Schelling rechaza ambas reducciones, proponiendo que real e ideal son igualmente originarios como aspectos del absoluto que se manifiesta dualmente. Naturaleza es absoluto como real, espíritu es absoluto como ideal, pero en absoluto mismo esta dualidad no existe todavía. ¿Por qué deberías comenzar de diferencia entre sujeto y objeto en lugar de comenzar de identidad? Porque si comienzas de diferencia, como dada, nunca podrás explicar cómo sujeto y objeto se relacionan. Dualismo cartesiano comenzó de diferencia, entonces quedó atrapado en problema insoluble de cómo mente y cuerpo interactúan. Pero si comienzas de identidad, puedes derivar diferencia mediante proceso de diferenciación. El absoluto como identidad originaria se divide generando sujeto y objeto que parecen opuestos pero que comparten origen común. Esta derivación genética de diferencia desde identidad es lo que hace sistema de identidad superior a dualismos que aceptan diferencia como última. El uno anterior a toda división es absoluto que Schelling busca captar mediante intuición intelectual. Esta intuición no es conocimiento discursivo que procede mediante conceptos. Es visión directa de unidad que precede toda conceptualización. Kant había negado que humanos tengan intuición intelectual, reservándola para intelecto divino. Pero Schelling, siguiendo Fichte, afirma que filósofo debe cultivar intuición intelectual para captar absoluto. Sin esta intuición permaneces atrapado en dualidades que entendimiento finito genera. Solo mediante intuición que trasciende entendimiento puedes ver identidad que subyace a todas diferencias. Esta es exigencia mística en corazón del idealismo que separa Schelling de Kant, que limitaba conocimiento a experiencia posible. La crítica que Hegel hará después es que absoluto de Schelling
es noche donde todas las vacas son negras. Si absoluto es pura indiferencia sin determinaciones, ¿cómo explicas riqueza de determinaciones que mundo real contiene? Schelling responde que determinaciones emergen mediante proceso de diferenciación que absoluto realiza, pero Hegel insiste que este proceso no está suficientemente explicado. El absoluto permanece abstracto sin conexión clara con mundo concreto. Esta crítica es devastadora porque toca punto débil del sistema de identidad, la transición de unidad indiferenciada a multiplicidad. Diferenciada no está clara. Schelling intentará durante décadas responder esta objeción mediante revisiones continuas de su sistema. La libertad genuina no es capacidad de elegir entre opciones disponibles como si fueras consumidor en supermercado. Es capacidad radical de autodeterminación que incluye posibilidad de elegir mal, sin estar determinado por nada externo. Esta concepción de libertad como absoluta es lo que distingue humanos de animales que siguen instintos y de máquinas que siguen programación. El animal no es libre porque su conducta está determinada por naturaleza. La máquina no es libre porque su operación está determinada por diseño. Pero el humano puede actuar contra su naturaleza y contra razón eligiendo mal libremente. Esta capacidad para mal no es defecto de libertad, sino su esencia, porque libertad que solo puede elegir bien no es libertad sino necesidad disfrazada. El mal no es simplemente ausencia de bien, como tradición agustiniana enseñó. Es fuerza positiva que se opone a bien activamente. Cuando actúas malvadamente, no es porque falta conocimiento de bien. Es porque eliges mal sabiendo que es mal. Esta perversidad de voluntad que elige mal conscientemente es lo que hace mal genuino. El error por ignorancia no es mal, sino equivocación. El mal requiere conocimiento de bien y rechazo deliberado de este conocimiento. Esta es profundidad de mal que optimismo ilustrado, que creía que educación eliminaría mal, no comprendió. El mal no es ignorancia, que educación cura, sino rebelión que conocimiento no elimina. Dios mismo contiene fundamento oscuro que hace posible el mal. Esta afirmación teológica audaz escandaliza a teólogos tradicionales que insisten que Dios es perfectamente bueno sin sombra de oscuridad. Pero Schelling argumenta que si Dios es fundamento absoluto de todo, entonces debe contener posibilidad de mal aunque no lo realice. Este fundamento oscuro en Dios no es mal mismo, sino potencial de mal que se actualiza en creación cuando voluntad creada se rebela contra orden divino. Dios contiene este fundamento como posibilidad, no como realidad. Pero sin este fundamento oscuro, Dios sería luz abstracta sin profundidad, bien superficial sin capacidad de redención que requiere haber vencido mal. El fundamento irracional en Dios es lo que Schelling llama abismo sin fondo que precede razón. Dios no es razón pura como filosofía escolástica enseñó. Contiene dimensión irracional, que es fundamento de su libertad. Si Dios fuera solo razón, estaría atado por necesidad lógica sin libertad genuina. Pero Dios es libre entonces. Debe contener algo que excede razón. Este algo es voluntad ciega, que es fundamento irracional de razón misma. La razón emerge de voluntad, no voluntad de razón. Esta inversión de prioridad tradicional que ponía razón primero es lo que hace filosofía tardía de Schelling tan radical. Voluntad es más fundamental que razón. Entonces irracionalidad es más profunda que racionalidad. ¿Por qué Dios precisaría de fundamento irracional si es perfectamente racional? Porque racionalidad sin fundamento es vacía. La razón necesita base en voluntad que la sostiene. Esta voluntad no es racional en sentido de seguir principios lógicos. Es
impulso ciego hacia existencia, que razón posteriormente ordena, pero que razón no crea. Dios como ser absolutamente libre debe tener este fundamento voluntarista que le permite crear sin estar determinado por necesidad racional. Si todo en Dios fuera racional, su creación sería necesaria, no libre. Pero creación es acto libre, entonces debe originarse en dimensión de Dios que trasciende razón. La teología más osada del idealismo alemán es esta doctrina de Schelling sobre fundamento oscuro en Dios. Hegel criticará esto como residuo de irracionalismo que filosofía debe superar mediante comprensión racional completa. Pero Schelling insiste que racionalismo absoluto de Hegel falsifica realidad, eliminando dimensión de irracionalidad que libertad genuina requiere. El mal no puede explicarse racionalmente porque es irracional. Dios no puede reducirse a razón porque es libre. Esta insistencia en irreductibilidad, de irracionalidad voluntad al concepto racional, es lo que hace Schelling, precursor de existencialismo, que también enfatizará primacía de voluntad sobre razón. Los filósofos posteriores como Schopenhauer y Nietzsche desarrollarán esta intuición sobre primacía de voluntad. Schopenhauer hará voluntad ciega fundamento metafísico, de realidad entera eliminando razón como secundaria. Nietzsche hará voluntad de poder principio de toda valoración, declarando que razón es solo instrumento de voluntad. Ambos reconocen deuda con Schelling, quien primero introdujo voluntad irracional en corazón de sistema idealista que había comenzado con primacía de razón. Esta es revolución filosófica cuyas consecuencias se desplegarán durante siglos siguientes, transformando filosofía de orientación racionalista a orientación voluntarista. Los dos jóvenes que se conocieron en un seminario en 1790 desarrollaron amistad íntima basada en pasión compartida por filosofía. Friedrich Schelling y Georg Wilhelm Friedrich Hegel, junto con Hölderlin, formaron trío que discutía apasionadamente sobre Kant, Fichte y Revolución Francesa. Schelling era 5 años menor, pero filosóficamente más precoz. Ya a los 20 años, publicaba obras brillantes sobre filosofía de la naturaleza, mientras Hegel todavía buscaba su voz propia. Esta diferencia de velocidad creó dinámica, donde Schelling era maestro y Hegel discípulo que aprendía del amigo más joven. Pero esta dinámica no duraría. Cuando Hegel finalmente publicó su primera gran obra en 1807, Schelling sintió traición. La fenomenología del espíritu, que Hegel presentó como sistema definitivo, contenía críticas apenas veladas a filosofía de Schelling. La frase sobre noche donde todas las vacas son negras era claramente ataque a sistema de identidad donde absoluto de Schelling aparece como indiferencia vacía. Pero lo que más dolió no fue crítica, sino el hecho de que Hegel había tomado ideas que habían desarrollado juntos, presentándolas como propias sin reconocer deuda. Schelling sintió que amigo había robado su filosofía distorsionándola y reclamando originalidad que no merecía. La traición, como Schelling la experimentó, no era solo profesional, sino personal, porque amistad había sido profunda. Habían compartido años de desarrollo intelectual, donde ideas fluían libremente entre ellos. Ahora Hegel se apropiaba de frutos de esta colaboración, presentándose como genio solitario que había superado a Schelling. Esta apropiación es compleja porque ciertamente Hegel transformó ideas comparti todas desarrollándolas en dirección original. Pero también es cierto que fundamentos de su sistema dialéctico tienen raíces en conversaciones con Schelling. Esta ambigüedad entre influencia legítima y plagio hace difícil juzgar si Schelling tenía razón de sentirse robado o si simplemente no aceptaba que discípulo había superado maestro. El silencio de Schelling después de Fenomenología duró décadas. No respondió públicamente a críticas de Hegel durante años,
mientras Hegel ascendía a posición dominante en filosofía alemana. Este silencio frecuentemente se interpreta como admisión de derrota. Si Schelling tuviera respuesta fuerte, habría publicado, pero su silencio también puede interpretarse como herida tan profunda que no podía enfrentarla públicamente. La combinación de traición personal y crítica filosófica devastadora lo paralizó, haciendo que se retirara a elaborar respuestas que nunca publicó en vida. Este retiro permitió que Hegel dominara escena filosófica sin oposición de quien había sido su mentor. Cuando Hegel murió en 1861, Schelling fue llamado a Berlín para ocupar cátedra que Hegel había tenido. Esta era oportunidad de responder finalmente a rival muerto. Las conferencias que Schelling dio en Berlín contenían crítica sistemática de Hegel que había estado elaborando durante décadas. Argumentó que Hegel había creado filosofía puramente negativa que trataba solo de esencias posibles sin alcanzar existencia real. Esta crítica apuntaba al corazón del hegelianismo, mostrando que el sistema de Hegel era lógica abstracta que no explicaba por qué hay algo en lugar de nada. Pero estas conferencias decepcionaron a una audiencia que esperaba respuesta definitiva. Kierkegaard y Engels, que asistieron, encontraron exposición confusa y poco convincente. La crítica fundamental de Schelling era que Hegel había transformado vida en lógica. El sistema hegeliano reduce realidad a despliegue de concepto que se desarrolla mediante necesidad lógica. Esta reducción elimina contingencia, libertad, existencia concreta en favor de necesidad conceptual. Para Schelling, esto es traición a impulso original del idealismo, que era captar vida en su riqueza, no reducirla a esquemas lógicos. Hegel responde que solo mediante concepto puedes entender vida. La vida inmediata sin conceptualización es ciega, pero Schelling insiste que concepto mata lo que toca porque vida es más que lógica. Esta es batalla entre racionalista que confía en razón y vitalista que sospecha de razón. La guerra filosófica entre amigos que se volvieron rivales es tragedia personal y filosófica. Personalmente es pérdida de amistad que había sido formativa para ambos. Filosóficamente es división de idealismo alemán en dos caminos. El camino hegeliano de racionalismo absoluto, donde todo es comprensible mediante razón, y el camino schellingiano de voluntarismo, que insiste en irreductibilidad de voluntad libre a razón. Esta división estructurará debates filosóficos posteriores. Los que siguen Hegel se vuelven hegelianos de izquierda o derecha, pero comparten confianza en razón. Los que siguen Schelling se vuelven existencialistas, vitalistas, irracionalistas que desconfían de razón. La batalla entre Schelling y Hegel es batalla que continúa. La amistad que convirtió en guerra deja preguntas sobre qué habría pasado si hubieran continuado colaborando en lugar de separarse. Quizás habrían creado síntesis que combinaba racionalismo de Hegel con vitalismo de Schelling. O quizás ruptura era inevitable porque representaban temperamentos filosóficos incompatibles. Hegel era sistematizador que quería capturar totalidad en sistema coherente. Schelling era explorador inquieto que constantemente revisaba ideas buscando expresión adecuada de intuición que nunca se dejaba fijar completamente. Estos dos estilos difícilmente podrían coexistir en sistema único. La ruptura, aunque dolorosa, quizás era necesaria para que cada uno desarrollara su filosofía distintiva. Las potencias que Schelling introduce no son substancias fijas como átomos que componen mundo material, ni son conceptos abstractos como categorías kantianas que estructuran conocimiento.
Son fuerzas activas que constituyen realidad mediante tensión dinámica entre ellas. Esta concepción de realidad como sistema de potencias, en lugar de como conjunto de cosas, es revolución metafísica que rechaza ontología tradicional de substancias. Las substancias son estáticas, persistiendo a través de cambios accidentales. Las potencias son dinámicas, constituyéndose mediante actividad que no tiene substrato permanente. Esta es metafísica de proceso en lugar de metafísica de substancia, que anticipará filosofías de proceso del siglo XX. La primera potencia que Schelling identifica es ser puro posible que todavía no se actualizó. Es potencialidad absoluta, sin determinación, que contiene todas posibilidades sin realizar ninguna. Esta potencia es fundamento que precede toda actualización, pero que en sí mismo es indeterminado. No es nada porque contiene todo potencialmente, pero tampoco es algo porque no tiene determinación actual. Esta es categoría paradójica que muchos críticos encuentran ininteligible. ¿Cómo puede haber ser que no es determinado? No es ser siempre ser algo específico. Schelling responde que estás pensando en términos de ser actualizado, pero primera potencia. Precede actualización siendo pura capacidad de ser. La segunda potencia es ser que se actualiza pasando de potencialidad a actualidad. Esta actualización no es imposición externa de forma sobre materia. Es autoactualización donde potencia realiza su propio contenido. El movimiento de primera a segunda potencia es transición de posibilidad a realidad, que no requiere causa externa porque potencia contiene en sí misma impulso hacia actualización. Esta es teleología inmanente, donde fin está contenido en principio como potencialidad que se despliega. La segunda potencia no es algo completamente diferente de primera. Es primera potencia realizándose, haciéndose actual lo que era solo potencial. La tercera potencia es síntesis viva que unifica primera y segunda superándolas sin eliminarlas. Esta es estructura triádica que superficialmente parece dialéctica hegeliana de tesis, antítesis, síntesis. Pero Schelling insiste que sus potencias no siguen lógica dialéctica de Hegel. La dialéctica hegeliana procede mediante negación, donde antítesis niega tesis y síntesis niega la negación, preservando ambas en nivel superior. Pero potencias de Schelling no proceden mediante negación, sino mediante despliegue, donde cada potencia es actualización de potencial contenido en potencia anterior. No hay negación sino desarrollo orgánico como semilla que se desarrolla en planta, sin negar su estado seminal, sino realizándolo. El movimiento triádico de potencias es ritmo fundamental de realidad que se repite en todos niveles. En naturaleza, ves primera potencia como materia indiferenciada, segunda potencia como organización de materia en formas específicas, tercera potencia como vida que sintetiza materia y forma. En espíritu ves primera potencia como sensación inmediata, segunda potencia como entendimiento que conceptualiza sensación, tercera potencia como razón que unifica sensibilidad y entendimiento. Este paralelismo entre naturaleza y espíritu no es coincidencia, sino consecuencia de que ambos siguen misma estructura de potencias, porque ambos son manifestaciones del mismo absoluto. ¿Por qué usar término potencia en lugar de concepto como Hegel hace? Porque concepto sugiere estructura lógica estática, mientras potencia sugiere fuerza dinámica. El concepto de triángulo es definición que permanece idéntica a sí misma, pero potencia de triangularidad es capacidad activa de generar triángulos mediante actividad que no se agota en productos individuales. Schelling quiere capturar dimensión dinámica de realidad que conceptos estáticos pierden. Su metafísica es energética no lógica.
Las potencias son fuerzas, no ideas. Esta diferencia marca separación fundamental de Hegel que reduce todo a movimiento de concepto lógico. La metafísica, las fuerzas que Schelling desarrolla, tiene afinidades con filosofías anteriores y posteriores. En Leibniz encuentras fuerzas primitivas como fundamento de substancias. En Schopenhauer encontrarás voluntad como fuerza fundamental. En Nietzsche encontrarás voluntad de poder como fuerza que constituye todo. En Bergson encontrarás el vital como impulso creador. Todas estas filosofías comparten intuición de que realidad es fundamentalmente dinámica, no estática, que fuerza es más básica que substancia, que actividad es más fundamental que estructura. Schelling es figura clave en esta tradición vitalista que rechaza mecanicismo y racionalismo en favor de filosofía de fuerza y vida. Los críticos objetan que doctrina de potencias es oscura porque no explica claramente cómo potencias se relacionan ni qué las distingue realmente. Si primera potencia es ser indeterminado y segunda es ser determinado, ¿no es segunda simplemente negación de primera? Entonces, ¿dialéctica hegeliana tiene razón? Schelling responde que determinación no es negación de indeterminación, sino su realización. Lo indeterminado se determina sin dejar de ser lo que era, sino actualizándolo. Pero esta respuesta no satisface a críticos que continúan encontrando doctrina confusa. Esta confusión es parte de razón por la cual sistema de Schelling nunca logró claridad y aceptación de sistema hegeliano que, aunque complejo, es más coherente lógicamente. La distinción entre filosofía negativa y positiva que Schelling introduce en fase tardía es crítica devastadora del racionalismo hegeliano. La filosofía negativa trata de qué puede ser, de esencias, de posibilidades lógicas. Pregunta qué es algo definiendo su concepto mediante determinaciones que lo distinguen de otras cosas. Esta filosofía es negativa porque procede mediante negaciones determinadas. Algo es lo que es porque no es lo que no es. Hegel practica filosofía negativa cuando deriva categorías mediante dialéctica de negación. Su sistema entero es despliegue de posibilidades lógicas que concepto contiene. Pero este despliegue permanece en nivel de esencia sin alcanzar existencia. La filosofía positiva, en contraste, parte del hecho bruto de que algo existe. No pregunta qué es algo, sino qué algo es. Esta existencia no puede derivarse lógicamente de esencias, porque existencia trasciende esencia. Puedes tener concepto completo de algo sin saber si existe. El concepto de unicornio es tan claro como concepto de caballo, pero unicornio no existe mientras caballo sí. Esta diferencia entre existencia y esencia no puede capturarse mediante análisis conceptual. Requiere filosofía positiva que reconoce existencia como dato que excede razón. Schelling argumenta que Hegel nunca alcanzó filosofía positiva permaneciendo en filosofía negativa de esencias lógicas. Hegel había creado sistema donde todo se deriva lógicamente de categoría inicial de ser puro, que mediante negaciones sucesivas genera todas categorías hasta llegar a idea absoluta. Este sistema es perfecto lógicamente porque cada paso sigue de anterior mediante necesidad conceptual. Pero Schelling objeta que este sistema solo muestra qué puede ser, no qué realmente es. La lógica de Hegel es filosofía de posibilidad, no de realidad. Puedes seguir toda la derivación dialéctica sin saber si corresponde a realidad existente. Esta es limitación fundamental de racionalismo que confunde posibilidad con realidad. Que algo sea pensable coherentemente no implica que existe. El que algo existe en lugar de nada es pregunta que lógica no puede responder. Leibniz preguntó ¿por qué hay algo en lugar de nada? Respondiendo que es porque Dios eligió crear
mejor mundo posible. Esta respuesta apela a voluntad divina que trasciende necesidad lógica. Schelling sigue esta línea argumentando que existencia es acto libre de voluntad divina que razón no puede derivar. La filosofía negativa de Hegel pretende derivar existencia de concepto mediante dialéctica. Pero esta derivación es ilusión porque concepto solo genera posibilidad, nunca actualidad. La actualidad requiere salto de posibilidad a existencia que voluntad realiza, pero que razón no explica. La existencia no es concepto porque concepto es determinación lógica, mientras existencia es posición absoluta. Cuando dices que algo existe, no estás añadiendo determinación conceptual como cuando dices que algo es rojo o redondo. Estas determinaciones definen qué es algo, pero existencia no define qué es, sino que pone qué es. Kant había mostrado esto al criticar argumento ontológico para existencia de Dios. No puedes probar existencia de Dios analizando concepto de Dios porque existencia no es predicado contenido en concepto. Schelling radicaliza esta intuición kantiana argumentando que toda existencia trasciende concepto. Entonces, filosofía que solo trabaja con conceptos nunca alcanza realidad existente. La crítica devastadora al racionalismo que esta distinción contiene es que muestra límite insuperable de razón. El racionalista como Hegel cree que razón puede capturar totalidad de realidad mediante sistema de conceptos coherentes. Pero Schelling muestra que existencia escapa a razón porque no es determinación lógica. Esto no significa que razón es inútil. Es extremadamente útil para entender esencias, para descubrir posibilidades lógicas, para construir ciencias que trabajan con conceptos. Pero razón tiene límite, que es existencia misma que razón presupone sin poder derivar. Reconocer este límite es sabiduría que racionalismo fanático de Hegel no alcanza. Los filósofos posteriores desarrollarán esta crítica en direcciones diversas. Kierkegaard la usa para criticar sistema hegeliano desde perspectiva de existencia individual que sistema ignora. Argumenta que el individuo existente no es instancia de concepto universal, sino singularidad concreta que resiste conceptualización. Heidegger pregunta por sentido de ser que metafísica tradicional olvidó al reducir ser a ente. El ser no es ente ni concepto, sino lo que hace posible que entes sean. Sartre distingue entre soy ser en sí de cosas y por soy ser para sí de conciencia que existe mediante libertad que trasciende esencia. Todas estas filosofías existencialistas tienen raíz en crítica de Schelling al racionalismo esencialista. La filosofía positiva que Schelling propone no es irracionalismo que rechaza razón, es reconocimiento de que razón tiene límite, que es existencia. Esta filosofía comienza de fato bruto de que algo existe, buscando entender significado de esta existencia. No deriva existencia de concepto, sino que parte de existencia como dado interpretándola mediante categorías que razón proporciona. Esta es filosofía más modesta que racionalismo de Hegel, porque reconoce que no puede explicar todo desde principios primeros, pero es más realista porque respeta facticidad de existencia que racionalismo ignora en su afán de derivar todo lógicamente. Esta modestia es sabiduría que Schelling alcanzó después de décadas de intentar construir sistema absoluto que finalmente reconoció como imposible. El arte es superior a la filosofía. Según el sistema de 1800, donde Schelling elabora estética como culminación de idealismo. Esta afirmación escandaliza a filósofos que tradicionalmente colocaban filosofía como actividad suprema del espíritu. Platón había expulsado poetas de República Ideal porque producían imitaciones de imitaciones alejándose de verdad. Pero Schelling invierte esta jerarquía argumentando que arte revela absoluto más directamente
que filosofía. El filósofo intenta capturar absoluto mediante conceptos que siempre distorsionan, porque concepto es finito, mientras absoluto es infinito. El artista, en cambio, crea obra que encarna absoluto, sin mediación conceptual. La belleza de escultura griega o de sinfonía de Beethoven te pone en presencia de absoluto sin necesidad de argumentación filosófica. El artista crea inconscientemente sin saber completamente lo que hace. Esta inconsciencia no es ignorancia, sino receptividad a fuerzas que trabajan a través de artista sin que él las controle totalmente. Cuando Mozart componía sinfonías, no estaba aplicando reglas de composición conscientemente. La música fluía a través de él como si fuera canal de algo que lo excedía. Esta es experiencia que muchos artistas reportan, donde sienten que obra se crea sola usando artista como instrumento. Schelling teoriza esta experiencia diciendo que artista es medium mediante el cual absoluto se manifiesta. El genio no es quien tiene control total de creación, sino quien sabe cómo dejarse poseer por fuerzas creativas que trascienden conciencia individual. El genio que no controla totalmente su creación es figura romántica que Schelling celebra contra ideal clásico de artista que domina técnica perfectamente. Los clásicos valoraban maestría técnica que permitía ejecutar perfectamente plan concebido racionalmente. Pero románticos valoran espontaneidad, que produce obras que exceden plan inicial. La mejor obra no es la que realiza exactamente lo que artista intentaba, sino la que contiene más de lo que artista sabía que estaba creando. Esta riqueza que excede intención es señal de que obra tiene profundidad que viene de fuentes inconscientes. El artista consciente produce obras correctas técnicamente pero frías. El genio inconsciente produce obras que tienen vida propia porque incorporan fuerzas que conciencia no controla. La obra de arte genuina revela absoluto mejor que concepto filosófico, porque arte no traduce absoluto a lenguaje finito. El filósofo debe usar palabras que son signos arbitrarios con significados convencionales. Estas palabras nunca capturan completamente lo que intentan expresar porque hay brecha entre signo y significado. Pero obra de arte no es signo que representa algo externo. Es presentación directa donde forma y contenido son idénticos. La belleza de Partenón no representa idea de belleza. Es belleza misma encarnada en mármol. Esta identidad de forma y contenido es lo que hace arte superior a filosofía como medio de revelación de absoluto. El infinito aparece en lo finito a través de belleza, que es característica distintiva de obra de arte. Lo finito como tal es limitado, excluido de lo que no es. Pero obra bella tiene cualidad paradójica de expresar infinito a través de medios finitos. La estatua griega es pedazo finito de mármol con dimensiones específicas. Pero cuando la contemplas no ves solo mármol, sino divinidad que mármol encarna. Esta transfiguración de material finito en expresión de infinito es milagro estético que arte realiza. El artista toma materia bruta, transformándola en vehículo de lo divino. Esta es función casi religiosa del arte que explica por qué templos griegos eran lugares de revelación, no solo edificios decorativos. Porque arte es superior a ciencia como modo de conocimiento. Porque ciencia analiza realidad dividiéndola en partes que examina separadamente. Este análisis destruye unidad viva que caracteriza lo real. Cuando anatomista diseca cuerpo para estudiar órganos, mata organismo que quería entender. El conocimiento científico es útil para manipulación técnica, pero no capta vida. El arte, en contraste, respeta unidad orgánica, presentándola como totalidad que no se divide.
Cuando contemplas pintura de paisaje, no analizas partes separadamente, sino que captas totalidad en intuición inmediata. Esta intuición estética es modo de conocimiento superior a análisis científico porque preserva lo que conoce en lugar de destruirlo mediante disección. La estética como órgano de filosofía significa que arte es instrumento mediante el cual filosofía alcanza su objetivo de conocer absoluto. Órganon es término aristotélico para conjunto de instrumentos lógicos que permiten razonamiento correcto. Schelling lo aplica a estética diciendo que arte es instrumento que filosofía necesita para completarse. La filosofía sola puede analizar conceptualmente, pero no puede presentar absoluto vivo. Necesita arte que muestra lo que filosofía solo puede pensar. Esta complementariedad de arte y filosofía es ideal romántico, donde poesía y pensamiento se unen superando separación que Ilustración había establecido entre ellas. El filósofo romántico debe ser también artista, o al menos apreciar arte como revelación de verdad. Los críticos objetan que exaltación romántica de genio inconsciente es peligrosa porque elimina responsabilidad. Si artista no sabe lo que hace, ¿cómo puede ser responsable de efectos de su obra? Esta objeción tiene peso especialmente después del siglo XX, donde arte de vanguardia frecuentemente justificó transgresiones, apelando a libertad creativa del genio. Pero Schelling no está eliminando responsabilidad, sino reconociendo que creatividad genuina involucra dimensión que excede control consciente. El artista es responsable de cultivar receptividad a fuerzas creativas y de trabajar material conscientemente. Pero el momento de inspiración donde obra se concibe no está bajo control voluntario. Esta es condición de creatividad que moralismo que quiere todo, bajo control consciente, no acepta, pero que experiencia artística confirma. Los mitos que pueblos antiguos crearon no son fábulas infantiles que ciencia moderna debe descartar como supersticiones primitivas. Son manifestaciones necesarias del absoluto que aparece en forma simbólica antes de que filosofía lo capte conceptualmente. Esta rehabilitación filosófica de mitología es característica del romanticismo que rechaza desprecio ilustrado por religiones antiguas. La Ilustración había ridiculizado mitología como ignorancia que educación eliminaría. Pero Schelling argumenta que mitos contienen verdad filosófica profunda, que expresan mediante imágenes lo que conceptos abstractos pierden. Zeus no es personaje ficticio inventado arbitrariamente. Es símbolo necesario de poder divino que griegos experimentaban en naturaleza y en vida política. Cada pueblo tiene mitología como destino, no como elección arbitraria. No es que griegos decidieron inventar dioses olímpicos, mientras egipcios inventaron otros dioses. La mitología de pueblo expresa manera específica en que absoluto se manifiesta a ese pueblo según su carácter nacional y circunstancias históricas. Los dioses griegos con su belleza antropomórfica y sus pasiones humanas expresan espíritu griego que valoraba medida, belleza, humanidad. Los dioses nórdicos con su ferocidad guerrera y destino trágico expresan espíritu germánico que valoraba heroísmo y fatalidad. Esta correspondencia entre mitología y carácter nacional no es coincidencia sino necesidad, porque mitología es autoexpresión de espíritu de pueblo. El politeísmo griego que monoteísmo cristiano condenó como error pagano contiene verdad filosófica que monoteísmo pierde.
Los múltiples dioses griegos representan múltiples aspectos de realidad divina que no pueden reducirse a unidad simple. Apolo representa razón, orden, belleza. Dioniso representa embriaguez, éxtasis, transgresión. Estos dos dioses no son compatibles fácilmente, pero ambos son aspectos necesarios de totalidad. El monoteísmo, que reduce pluralidad divina a un solo Dios, pierde esta riqueza, eliminando tensiones que politeísmo preserva. Dios único debe ser o completamente racional como Dios filosófico o completamente personal como Dios bíblico. No puede ser ambos simultáneamente, sin contradicción. Pero absoluto contiene contradicciones que politeísmo expresa mediante pluralidad de dioses. El monoteísmo posterior es empobrecimiento que elimina dimensión estética de lo divino. Dios cristiano es principalmente objeto de fe y obediencia moral, no de contemplación estética. Mandamientos prohíben imágenes de Dios protegiendo trascendencia que imagen finita no puede capturar. Esta iconoclastia protege infinitud divina, pero paga precio de hacer Dios abstracto, alejado de experiencia sensible. Los dioses griegos, en contraste, eran visibles en estatuas, que encarnaban divinidad en forma bella. Esta encarnación estética hacía dioses presentes en vida cotidiana, no solo en especulación teológica. Schelling lamenta pérdida de esta presencia estética, argumentando que modernidad secularizada es consecuencia de monoteísmo que hizo Dios tan trascendente que eventualmente desapareció de experiencia humana. ¿Por qué dioses importan filosóficamente si son solo símbolos culturales? Porque no son solo símbolos arbitrarios, sino expresiones necesarias de estructura de absoluto. Cuando griegos adoraban Zeus, no estaban simplemente proyectando fantasías antropomórficas sobre cielo. Estaban respondiendo a manifestación real de poder divino que experimentaban en trueno, en autoridad política, en orden cósmico. El símbolo religioso no es invención que razón ilustrada puede eliminar sin pérdida. Es medio mediante el cual absoluto se hace presente a conciencia que todavía no puede pensar abstractamente. Eliminar mitología como superstición es eliminar dimensión de experiencia humana que racionalismo no puede reemplazar con conceptos abstractos. La rehabilitación del paganismo que Schelling propone escandaliza a cristianos ortodoxos que ven politeísmo como idolatría que revelación bíblica superó. Pero Schelling no está proponiendo retorno literal a religión griega. Está argumentando que paganismo contenía intuiciones filosóficas valiosas que cristianismo perdió en su afán de establecer monoteísmo puro. El reconocimiento cristiano posterior de Trinidad que divide Dios en tres personas es síntoma de que monoteísmo estricto no puede capturar complejidad de experiencia divina. La Trinidad es compromiso entre monoteísmo y politeísmo que reconoce implícitamente que Dios único debe contener pluralidad interna. Schelling ve esto como confirmación de que politeísmo griego estaba más cerca de verdad filosófica que monoteísmo judío que cristianismo heredó. Los románticos que siguieron a Schelling abrazaron esta valoración de mitología como verdad simbólica. Hölderlin escribió himnos a dioses griegos lamentando su desaparición. Nietzsche celebrará a Dioniso como dios que cristianismo reprimió, pero que debe retornar. Jung estudiará mitos como expresiones de arquetipos del inconsciente colectivo. Todos comparten intuición de Schelling de que mitología no es error primitivo, sino sabiduría profunda expresada simbólicamente. Esta revalorización de mito contra racionalismo ilustrado es una de contribuciones duraderas del romanticismo alemán a cultura moderna, que redescubre dimensión simbólica que modernidad temprana había descartado.
La naturaleza que Newton describió mediante leyes matemáticas es máquina que opera según principios mecánicos de causa y efecto. Cada evento es efecto de causas anteriores que lo determinan completamente. Esta visión mecanicista es exitosa para física que predice movimientos planetarios y trayectorias de proyectiles, pero fracasa completamente cuando intenta explicar vida orgánica que no parece seguir leyes mecánicas simples. El organismo vivo crece según plan interno que materia inerte no tiene. Se reproduce generando copias de sí mismo que máquinas no pueden hacer. Se adapta a circunstancias cambiantes de maneras que mecanismos rígidos no permiten. Estas características de vida orgánica desafían explicación mecanicista, sugiriendo que naturaleza es fundamentalmente orgánica, no mecánica. Schelling argumenta que todo en naturaleza es organismo vivo en diversos grados, no solo plantas y animales que biología estudia. Incluso procesos físicos como magnetismo y electricidad muestran polaridad que es característica de vida orgánica. El imán tiene polo norte y polo sur que se atraen y repelen según patrón que recuerda reproducción sexual donde masculino y femenino se unen generando nuevo ser. La electricidad fluye entre polo positivo y negativo mediante tensión que se resuelve en descarga. Estos fenómenos físicos no son simplemente movimientos mecánicos, sino manifestaciones de fuerza vital que opera mediante polaridades. La física que estudia estos fenómenos es realmente fisiología de naturaleza, que estudia procesos vitales, no mecánica de materia muerta. El magnetismo, electricidad y vida que ciencia moderna estudia separadamente son manifestaciones del mismo principio vital que opera en todos niveles de naturaleza. Esta unidad fundamental es lo que permite que uses fenómenos físicos como magnetismo para entender fenómenos biológicos como reproducción sexual y viceversa. No es analogía superficial, sino identidad profunda. La fuerza que hace imanes atraerse es misma fuerza que hace sexos atraerse. Esta fuerza es deseo cósmico que permea toda naturaleza, desde nivel físico hasta nivel espiritual. Reconocer esta unidad es superar fragmentación que ciencia moderna introdujo al dividir naturaleza en dominios separados que estudian física, química, biología como si fueran reinos distintos sin conexión fundamental. La polaridad universal es principio que gobierna toda naturaleza, según Schelling. Todo existe mediante tensión entre polos opuestos que se atraen y repelen. Día y noche, masculino y femenino, norte y sur, positivo y negativo, expansión y contracción, todas son manifestaciones de misma estructura polar. Esta polaridad no es dualismo que divide realidad en dos substancias separadas. Es estructura dinámica, donde opuestos se generan mutuamente existiendo solo en relación. No hay polo positivo sin negativo. No hay masculino sin femenino. Los opuestos son momentos de unidad que se manifiesta mediante diferenciación. Esta es dialéctica natural que precede dialéctica lógica de Hegel. Naturaleza es dialéctica antes de que pensamiento la piense. Nada en naturaleza está verdaderamente muerto, aunque parezca inerte. La piedra que parece completamente inactiva contiene fuerzas que tensión interna mantiene en equilibrio. Cuando rompes piedra, liberas estas fuerzas que estaban contenidas. El cristal que crece mediante deposición de moléculas sigue patrón geométrico que expresa forma interna. Esta forma no es impuesta externamente, sino que emerge de propiedades de materia misma. Toda materia tiene interioridad, aunque sea tan primitiva que parece pura exterioridad. Esta es tesis que atribuye algo semejante a mente o vida a toda naturaleza.
no significa que piedras piensan o sienten como humanos. Significa que tienen grado mínimo de interioridad que es fundamento de conciencia que aparece en niveles superiores. ¿Por qué física necesita organicismo en lugar de contentarse con mecanicismo que ha sido tan exitoso? Porque mecanicismo, aunque útil, prácticamente es falso filosóficamente. Trata naturaleza como si fuera máquina construida por Dios ingeniero según plan racional. Pero esta imagen de naturaleza como artefacto divino no explica su capacidad de autoorganización que vida manifiesta. Las máquinas no se reparan solas, no se reproducen, no evolucionan generando formas nuevas. Pero naturaleza hace todo esto sin ingeniero externo que la dirija. Esta creatividad de naturaleza requiere que sea organismo, no mecanismo, que tenga principio interno de desarrollo, no solo leyes externas que obedece pasivamente. La ciencia romántica que Schelling inspira es alternativa a ciencia mecanicista de ilustración. Goethe estudia morfología de plantas buscando forma arquetípica que todas las plantas instancian. Oken desarrolla filosofía natural que ve toda naturaleza como organismo único. Carus estudia psique inconsciente que conecta humanos con naturaleza. Todos estos proyectos científicos románticos fracasan eventualmente porque ciencia profesional sigue camino mecanicista, que es más útil para predicción y control. Pero ideas románticas sobre naturaleza orgánica retornan en siglo XX con filosofías de proceso, teorías de sistemas, ecología profunda que redescubren intuición de Schelling de que naturaleza es totalidad orgánica, no colección de partes mecánicas. Esta es otra área donde Schelling anticipó desarrollos que solo mucho después serán reconocidos como valiosos. El sistema que Schelling desarrolla en su fase intermedia es el más abstracto de todos sus intentos filosóficos. La diferencia entre real e ideal que había mantenido en obras anteriores ahora desaparece completamente. No hay más tensión entre naturaleza como real y espíritu como ideal. Ambos son idénticos en el absoluto, que es punto de indiferencia, donde todas las diferencias se disuelven. Esta radicalización de identidad lleva filosofía a extremo, donde ya no puedes distinguir nada de nada, porque todo es lo mismo en fundamento absoluto. La naturaleza es espíritu petrificado. El espíritu es naturaleza que despertó. Pero en el fondo, no hay dos cosas que se transforman una en otra, sino una sola cosa que aparece bajo dos aspectos que son ilusorios, la naturaleza y el espíritu, que parecen tan diferentes cuando los experimentas, son realmente lo mismo, visto desde perspectivas diferentes. Cuando ves naturaleza desde afuera como objeto de conocimiento científico, la llamas real. Cuando la experimentas desde dentro, como tu propia vida consciente, la llamas ideal. Pero esta diferencia de perspectiva no corresponde a diferencia ontológica real. Es el mismo absoluto que se manifiesta de dos maneras. El error es pensar que real e ideal son dos sustancias separadas que misteriosamente se relacionan. La verdad es que son modos de aparecer de identidad única que es más fundamental que cualquier diferencia. El absoluto como punto de indiferencia no es síntesis que unifica opuestos, preservándolos en nivel superior, como dialéctica hegeliana afirma. Es unidad previa a toda oposición, donde opuestos todavía no se separaron. Cuando Hegel dice que absoluto es resultado que se alcanza mediante proceso dialéctico, está poniendo diferencia antes de identidad. Pero Schelling insiste que identidad es primera. El absoluto no es resultado sino origen. Las diferencias que experimentas entre sujeto y objeto, real e ideal, naturaleza y espíritu, son caídas desde identidad original, no camino hacia identidad final.
Esta inversión de dirección es lo que distingue sistema de identidad de sistema dialéctico. La filosofía como intuición intelectual es método que sistema de identidad requiere. No puedes alcanzar el absoluto mediante razonamiento discursivo que procede paso a paso, desde premisas a conclusiones. El razonamiento siempre opera con diferencias, distinguiendo esto de aquello mediante determinaciones que separan. Pero absoluto es anterior a toda diferencia. Entonces solo intuición directa puede captarlo. Esta intuición no es percepción sensible que capta objetos particulares. Es visión intelectual que ve identidad que subyace a todas diferencias. Kant había negado que humanos tengan esta intuición intelectual reservándola para Dios. Pero Schelling afirma que filósofo puede cultivarla mediante disciplina que trasciende entendimiento ordinario. ¿Por qué eliminar todas las diferencias si experiencia muestra claramente que hay diferencias reales? Porque las diferencias que experimentas son apariencias, no realidad última. Tu experiencia te muestra mundo dividido en objetos separados que interactúan causalmente. Pero esta multiplicidad es ilusión que percepción finita genera. La realidad última es unidad, donde estas divisiones no existen. Esta no es negación nihilista que dice que nada existe. Es afirmación monista que dice que solo uno existe apareciendo como múltiple a conciencia finita que no puede captar totalidad de una vez. Las diferencias son reales para ti como ser finito, pero no son últimas ontológicamente. El uno que engole todo es crítica que Hegel hace a sistema de identidad. Si absoluto es indiferencia pura donde nada se distingue de nada, ¿cómo explicas riqueza de determinaciones que mundo contiene? Este mundo tiene infinita variedad de formas, colores, sonidos, seres vivos con características distintivas. Reducir toda esta riqueza a identidad indiferenciada es empobrecimiento, no iluminación. Schelling responde que determinaciones emergen mediante proceso de diferenciación que absoluto realiza al manifestarse. Pero Hegel objeta que este proceso de diferenciación no está suficientemente explicado. Queda como afirmación misteriosa sin justificación clara de cómo identidad genera diferencia. La abstracción extrema de sistema de identidad es razón por la cual Schelling eventualmente lo abandona. Un sistema donde todo es idéntico no puede explicar particularidad concreta que caracteriza existencia real. Puedes decir que todo es uno filosóficamente, pero experiencia muestra que hay muchos seres particulares con características únicas que no se reducen a unidad abstracta. El individuo que sufre, que ama, que decide, no es simplemente manifestación de absoluto indiferente. Es singularidad concreta que sistema de identidad no puede capturar. Esta limitación empuja a Schelling hacia filosofía de libertad, donde voluntad individual tiene realidad que sistema de identidad negaba. Los críticos contemporáneos encontraron sistema de identidad tan abstracto que era prácticamente incomprensible. Las conferencias que Schelling daba sobre este sistema usaban lenguaje técnico de potencias y polaridades que audiencia no entendía. La oscuridad de presentación contribuyó a reputación de Schelling como pensador confuso que no podía expresar sus ideas claramente. Esta reputación es parcialmente injusta, porque ideas mismas son difíciles, no solo su expresión. Intentar captar identidad absoluta, que precede todas diferencias, es empresa filosófica extremadamente difícil que el lenguaje ordinario no puede expresar fácilmente. Pero también es cierto que Schelling no tenía claridad conceptual que Hegel poseía. Sus intuiciones eran profundas, pero su articulación era frecuentemente oscura. Si el absoluto es perfecto conteniendo todo en unidad indiferenciada, ¿por qué habría creación de mundo finito con todas sus imperfecciones?
Esta pregunta es versión filosófica del problema teológico tradicional de por qué Dios creó mundo si ya era perfecto en sí mismo. Dios, que es completamente autosuficiente, no necesita nada externo. Entonces, creación parece inexplicable. Respuestas teológicas tradicionales dicen que Dios creó por amor queriendo compartir su bondad. Pero esta respuesta antropomorfiza Dios atribuyéndole motivo emocional. Schelling busca explicación más profunda que hace creación necesaria, no contingente. La creación como caída necesaria es solución paradójica que Schelling propone. El absoluto debe caer de su unidad perfecta para poder conocerse a sí mismo. En estado de identidad indiferenciada no hay conocimiento, porque conocimiento requiere separación entre conocedor y conocido. Para que absoluto se conozca, debe dividirse generando sujeto que conoce y objeto que es conocido. Esta división es caída porque rompe unidad original, pero es necesaria porque sin ella absoluto permanecería inconsciente de sí mismo. La conciencia es tanto logro como pérdida. Es logro porque permite autoconocimiento. Es pérdida porque destruye inocencia de unidad indivisa. La unidad que se quiebra para reconocerse no es destruida sino transformada. El absoluto no pierde su unidad mediante creación, sino que la realiza de manera nueva. La unidad inmediata del absoluto antes de creación es unidad ciega que no sabe que es una. Solo mediante proceso de diferenciación y reunificación, el absoluto alcanza unidad consciente que sabe que es una. Esta es unidad superior a unidad original, porque incluye momento de diferencia que ha sido superado sin ser eliminado. La tesis original de unidad genera antítesis de diferencia que síntesis final reconcilia en unidad consciente. Esta es estructura triádica que Hegel desarrollará sistemáticamente. El mundo como exilio del absoluto de sí mismo es imagen dramática que captura tragedia de existencia finita. Estás separado de fuente divina viviendo en mundo que no es tu verdadero hogar. Esta separación es dolorosa porque sientes nostalgia de unidad perdida. Pero separación es necesaria para que puedas desarrollar conciencia individual que eventualmente retornará a unidad enriquecida por experiencia de haber sido separado. El hijo pródigo debe abandonar casa paterna para poder valorarla cuando retorna. Del mismo modo, el espíritu debe caer en materia para poder ascender conscientemente a espíritu reconociéndose como lo que siempre fue, pero ahora con conocimiento de sí mismo. La historia entera es retorno doloroso desde caída hasta reunificación con origen. Este proceso no es accidente, sino estructura necesaria de autorrealización del absoluto. Cada etapa de historia es paso en este retorno. Las religiones primitivas que adoran naturaleza sin distinguir espíritu son primeras manifestaciones de conciencia que todavía está inmersa en naturaleza. Las religiones que distinguen Dios trascendente de mundo material son reconocimiento de separación que debe ser superada. La filosofía que comprende que Dios y mundo son momentos de mismo absoluto es reconciliación final, donde separación se reconoce como ilusoria. Este es optimismo histórico que ve historia como progreso necesario hacia meta de autoconocimiento absoluto. ¿Por qué perfección necesitaría fragmentarse si ya es perfecta? Porque perfección estática, que no se conoce, es inferior a perfección dinámica que se realiza mediante proceso. El absoluto que permanece en unidad inmediata sin salir de sí mismo es como semilla que nunca germina. Contiene potencial pero no lo actualiza. Solo mediante exteriorización que crea mundo finito, el absoluto actualiza su potencial. Esta actualización requiere negación temporal de unidad, pero negación es momento necesario de afirmación superior. Sin negación no habría proceso.
Sin proceso no habría desarrollo. Sin desarrollo el absoluto sería plenitud muerta, no vida que se despliega. La teodicea dialéctica que este sistema ofrece justifica mal y sufrimiento como momentos necesarios de proceso que conduce a bien superior. El sufrimiento que experimentas en existencia finita no es mal absurdo sin propósito. Es precio que debe pagarse para que conciencia se desarrolle. Sin resistencia que materia ofrece a espíritu no habría lucha que fortalece espíritu. Sin muerte no habría urgencia que hace vida valiosa. Sin mal no habría bien que se conquista mediante victoria sobre mal. Esta justificación de mal como necesario para bien es problemática porque parece minimizar sufrimiento real, pero intenta dar sentido a sufrimiento mostrando que no es accidente, sino parte de plan que conduce a redención. Los críticos objetan que esta teodicea es consolación fría para quien sufre. Decirle a alguien que su sufrimiento es momento necesario de autorrealización del absoluto no alivia su dolor. Esta objeción es válida como crítica existencial, aunque no refuta lógica del sistema. Schelling está ofreciendo explicación metafísica de por qué hay sufrimiento, no consuelo psicológico para sufrientes. La explicación puede ser correcta filosóficamente mientras es inadecuada pastoralmente. Esta tensión entre verdad metafísica y necesidad existencial es algo que Schelling nunca resuelve completamente. Sus sistemas posteriores intentarán hacer más espacio para contingencia y libertad que sistemas tempranos subordinaban a necesidad dialéctica. La primera fase del desarrollo filosófico de Schelling es idealismo trascendental que sigue camino abierto por Fichte. El yo absoluto que pone todo, incluyendo no yo es punto de partida que Fichte había establecido. Schelling acepta este marco inicialmente, produciendo obras que son variaciones de idealismo fichteano. Pero incluso en esta fase temprana, ya muestra independencia cuestionando si yo realmente explico naturaleza. Esta duda lo llevará pronto a romper con Fichte desarrollando filosofía de naturaleza que da autonomía a objeto que idealismo subjetivo negaba. Pero esta primera fase muestra que Schelling comenzó como discípulo antes de volverse innovador. La segunda fase es filosofía de naturaleza que desarrolla entre 1797 y 1804. Ahora, naturaleza no es simple objeto que yo pone, sino realidad autónoma que tiene su propia estructura. Esta autonomía de naturaleza requiere nueva ciencia que estudia naturaleza desde dentro, comprendiéndola como organismo vivo, no como mecanismo muerto. Los escritos de este período sobre magnetismo, electricidad, química, biología, intentan fundar ciencia romántica alternativa a ciencia mecanicista de Newton. Esta empresa audacia fracasa como ciencia empírica porque especulaciones de Schelling no se confirman experimentalmente, pero tiene influencia duradera en filosofía estimulando pensamiento sobre naturaleza orgánica que retornará posteriormente. La tercera fase es sistema de identidad que desarrolla entre 1801 y 1806. Naturaleza y espíritu que había distinguido en fase anterior, ahora son idénticos en absoluto, que es punto de indiferencia. Esta unificación radical elimina tensión entre real e ideal que había mantenido su pensamiento dinámico. El resultado es sistema extremadamente abstracto que parece negar diferencias reales que experiencia muestra. Esta abstracción es lo que Hegel criticará como noche, donde todas las vacas son negras.
Schelling eventualmente reconocerá limitaciones de este sistema, abandonándolo en favor de filosofía de libertad que restaura importancia de voluntad individual. La cuarta fase es filosofía de libertad que desarrolla en Tratado de 1809 sobre esencia de libertad humana. Ahora la libertad no es simplemente categoría más del sistema, sino centro que reorganiza todo. El mal no es ausencia, sino fuerza positiva que libertad hace posible. Dios no es solo razón, sino contiene fundamento oscuro que es base de su libertad. Esta fase es la más profunda y original de todas las filosofías de Schelling. Anticipó temas que existencialismo desarrollará un siglo después sobre angustia, libertad radical y racionalidad del mal. Si Schelling hubiera desarrollado sistemáticamente intuiciones de este tratado, habría producido obra maestra comparable a Sistema de Hegel, pero no lo hizo, pasando en cambio a nueva fase. La quinta fase es filosofía positiva, que desarrolla en décadas finales contra Hegel, que había muerto. Distingue filosofía negativa, que trata de esencias, de filosofía positiva, que parte de existencia. Hegel había hecho solo filosofía negativa, derivando categorías lógicamente sin alcanzar existencia concreta. La filosofía positiva debe partir de factum, de que algo existe, sin intentar derivar existencia de concepto. Esta distinción es crítica poderosa del racionalismo hegeliano, pero Schelling no logra desarrollar filosofía positiva de manera que convenza. Sus conferencias en Berlín decepcionan a la audiencia que esperaba respuesta definitiva a Hegel. La filosofía positiva permanece promesa incumplida. ¿Por qué Schelling no se detuvo en un sistema desarrollándolo completamente? Hegel construyó sistema coherente que explicaba todo desde lógica hasta estética, sistemáticamente. Kant había construido arquitectónica de filosofía crítica que cubría conocimiento, moral, estética, coherentemente. Pero Schelling constantemente abandona sistemas que comienza porque intuición central que busca expresar nunca se deja capturar completamente por formulación particular. Cada sistema captura algo pero pierde algo. Entonces debe intentar nuevamente con nuevo enfoque. Esta insatisfacción perpetua es tanto debilidad como fortaleza. Es debilidad porque nunca produce obra maestra definitiva. Es fortaleza porque mantiene pensamiento vivo, abierto a revisión. El pensamiento inquieto de Schelling contrasta con pensamiento sistemático de Hegel, que encontró fórmula que satisfizo. Hegel alcanzó sistema que le pareció final, dedicando resto de vida a elaborarlo en diversas aplicaciones. Pero Schelling nunca encontró formulación que le satisficiera completamente. Cada nueva fase intenta corregir limitaciones de fase anterior sin alcanzar síntesis que integre todas las intuiciones. Esta falta de sistema final es lo que hizo difícil para posteridad evaluar su filosofía. No puedes simplemente leer una obra como Fenomenología de Hegel, que contiene sistema completo. Debes seguir desarrollo complejo a través de múltiples fases que frecuentemente se contradicen entre sí. Los defensores de Schelling argumentan que esta multiplicidad es virtud, no defecto. La realidad misma es demasiado rica para capturarse en sistema único. Intentos de Hegel de sistematizar todo en lógica dialéctica falsifican realidad forzándola en esquema rígido. Schelling, que constantemente revisa, reconoce honestamente que formulación final es imposible. Cada perspectiva ilumina aspectos, pero ninguna captura totalidad. Esta pluralidad de perspectivas es más fiel a complejidad de realidad que sistema único que pretende haberla agotado. Esta defensa tiene mérito, pero no elimina problema de que multiplicidad sin integración produce confusión, donde no sabes qué posición representa pensamiento maduro del autor. El idealismo de Fichte, que pone el yo absoluto como fundamento de toda realidad, tiene problema fundamental según Schelling.
Si el yo opone todo, incluyendo naturaleza objetiva, entonces naturaleza no tiene autonomía real, sino que es simple posición del yo. Esta conclusión hace naturaleza dependiente de conciencia subjetiva que la pone. Pero cuando observas naturaleza encuentras resistencia que no parece ser simple posición de tu conciencia. Las rocas, los árboles, los animales existen independientemente de que los pienses. Esta independencia de naturaleza es lo que idealismo subjetivo de Fichte no puede explicar adecuadamente. La naturaleza se resiste a ser reducida a producto del yo, mostrando autonomía que sistema fichteano niega. Fichte había argumentado que el yo absoluto se pone a sí mismo, y al ponerse genera no yo como su opuesto necesario. Este no yo es naturaleza objetiva que conciencia enfrenta, pero esta naturaleza es solo momento en desarrollo del yo no, realidad independiente. El yo genera no yo para tener algo contra lo cual afirmarse superándolo mediante actividad práctica. Esta explicación hace naturaleza instrumento para desarrollo moral del yo, pero Schelling objeta que naturaleza tiene valor propio que no se reduce a ser ocasión para ejercicio de libertad humana. La belleza de paisaje natural, la complejidad de organismos vivos, las fuerzas cósmicas que precedieron aparición de humanos. Todo esto muestra que naturaleza tiene realidad que trasciende su función como objeto para sujeto. La pregunta, ¿de dónde viene naturaleza? Si yo absoluto pone todo, no tiene respuesta satisfactoria en sistema fichteano. Fichte responde que yo pone no yo mediante acto originario de autoposición que genera oposición necesaria. Pero esta respuesta no explica contenido específico de naturaleza. ¿Por qué naturaleza tiene leyes físicas que tiene? ¿Por qué hay gravedad, electromagnetismo, química con propiedades específicas? Estas determinaciones concretas no se derivan de acto formal de posición del yo. Requieren principio material que Fichte no proporciona. Schelling argumenta que debes reconocer naturaleza como polo igual de originario que espíritu, no como simple producto de espíritu. El idealismo subjetivo que reduce todo a actividad del yo es unilateral porque privilegia sujeto sobre objeto arbitrariamente. ¿Por qué comenzar de sujeto en lugar de objeto? Esta pregunta muestra que elección de punto de partida es arbitraria, no necesaria. Schelling propone sistema más balanceado que reconoce sujeto y objeto como igualmente originarios. No es que sujeto genera objeto, ni que objeto genera sujeto. Ambos emergen simultáneamente de fundamento común, que es absoluto anterior a distinción entre sujeto y objeto. Esta es ventaja de sistema de identidad sobre idealismo subjetivo. El absoluto no es ni sujeto ni objeto, sino indiferencia que contiene ambos como potencialidades. La naturaleza que Fichte trata como simple, no, yo tiene autonomía que requiere reconocimiento filosófico. Schelling desarrolla filosofía de naturaleza que estudia naturaleza desde dentro, mostrando que tiene estructura propia, que no deriva de imposición del yo. Las fuerzas magnéticas, eléctricas, químicas que naturaleza exhibe son manifestaciones de actividad inmanente, no de posición trascendental del yo. Esta actividad de naturaleza es espíritu inconsciente que opera mediante leyes que descubre ciencia natural. Reconocer esta autonomía no es regresar a realismo ingenuo que ignora papel de sujeto en conocimiento. Es superar unilateralidad de idealismo subjetivo mediante idealismo objetivo que da igual peso a sujeto y objeto. ¿Por qué el yo no explica rocas y plantas que existen sin conciencia? Porque estas entidades naturales tienen modo de ser que no se reduce a ser objetos para sujeto. La roca existía antes de que conciencia humana apareciera en universo. Fichte respondería que roca, como objeto conocido, es posición del yo que conoce. Pero esta respuesta confunde epistemología con ontología. Es cierto que roca,
como conocida depende de acto de conocimiento, pero roca como existente precede conocimiento, teniendo realidad independiente. Esta distinción entre roca conocida y roca existente es lo que idealismo subjetivo borra haciendo todo dependiente del yo. El rompimiento con Fichte que esta crítica representa es doloroso personalmente, porque Fichte había sido maestro y mentor. Schelling había aprendido idealismo trascendental de Fichte, comenzando como discípulo fiel, pero conforme desarrollaba filosofía de naturaleza, se alejaba de idealismo subjetivo del maestro. Fichte sintió esta separación como traición, especialmente cuando Schelling criticó públicamente limitaciones del idealismo subjetivo. La relación se volvió tensa, con intercambios polémicos donde cada uno acusaba al otro de malinterpretar idealismo genuino. Este patrón de ruptura con maestro se repetirá cuando Hegel se separe de Schelling. El idealismo alemán avanza mediante rupturas generacionales, donde discípulo supera maestro desarrollando sistema que corrige limitaciones del sistema anterior. La necesidad de realismo objetivo que complemente idealismo subjetivo es lección que Schelling aprende de sus estudios de naturaleza. No puedes hacer filosofía completa comenzando solo de sujeto. Debes también comenzar de objeto, reconociendo que naturaleza es polo igualmente originario. Esta intuición lo lleva a proponer sistema dual que estudia naturaleza y espíritu como dos aspectos de misma realidad. La filosofía trascendental estudia cómo sujeto constituye objeto. La filosofía de naturaleza estudia cómo naturaleza genera sujeto. Estas dos filosofías son complementarias, no contradictorias, porque estudian mismo proceso desde direcciones opuestas. Esta complementariedad es superior a unilateralidad de idealismo que solo reconoce dirección de sujeto a objeto. La última fase del pensamiento de Schelling se centra en filosofía de revelación que afirma límites de razón reconociendo necesidad de revelación religiosa. Esta es sorpresa para quien conoce Schelling joven que había intentado superar religión mediante filosofía. El joven Schelling pensaba que filosofía podía alcanzar verdad absoluta sin ayuda de fe religiosa. Pero el Schelling viejo reconoce que razón tiene límite, que no puede trascender mediante esfuerzo filosófico. Este límite es existencia de Dios que razón no puede derivar ni demostrar. Si Dios existe, debes saberlo mediante revelación histórica que Dios mismo proporciona, no mediante especulación racional que construyes. La razón que opera mediante conceptos no alcanza a Dios existente, porque existencia trasciende concepto. Puedes tener concepto completo de Dios como ser perfecto, infinito, absoluto, pero este concepto no implica que Dios existe, porque existencia no es predicado conceptual. Kant había mostrado esto en Crítica del Argumento Ontológico. Schelling radicaliza esta intuición argumentando que no solo argumento ontológico falla, sino que toda teología racional falla, porque intenta alcanzar existencia mediante razón que solo maneja esencias. La teología racional puede demostrar qué debe ser Dios si existe, pero no puede demostrar que Dios existe, porque esta es pregunta que excede razón. La revelación histórica que religión proporciona complementa razón, mostrando que Dios existe y cómo actúa en historia. Esta revelación no es opuesta a razón, sino complementaria. La razón muestra qué es posible. La revelación muestra qué es real. La filosofía negativa que razón produce es preparación necesaria para filosofía positiva que revelación completa. Sin filosofía negativa que desarrolla conceptos adecuados de Dios, no podrías entender revelación correctamente. Pero sin revelación que muestra existencia de Dios, filosofía negativa permanece vacía tratando solo posibilidades lógicas sin alcanzar realidad.
Esta complementariedad hace filosofía y religión socias, necesarias no competidoras que deben elegir entre ellas. El cristianismo que Schelling estudia en esta fase final no es solo religión histórica entre otras, sino verdad filosófica expresada simbólicamente. La doctrina de Trinidad que afirma que Dios es uno y tres simultáneamente expresa verdad filosófica sobre estructura del absoluto. El Padre es primera potencia, ser puro posible. El Hijo es segunda potencia, ser actualizado. El Espíritu es tercera potencia, síntesis viva. Esta interpretación filosófica de dogma cristiano muestra que religión y filosofía dicen lo mismo de manera diferente. Religión usa símbolos narrativos que imaginación capta. Filosofía usa conceptos abstractos que razón comprende, pero contenido es el mismo. Estructura triádica de realidad divina. Cristo como punto de unión de Dios y humano es central para filosofía de revelación. La encarnación donde Dios se hace humano no es solo evento milagroso que fe acepta sin entender. Es momento crucial donde absoluto, que estaba separado de mundo finito, se une con él superando alienación. Cristo es mediador que reconcilia infinito con finito, divino con humano, eterno con temporal. Esta reconciliación no es solo para cristianos creyentes, sino para toda humanidad, porque Cristo representa principio universal de unificación que opera en historia. La salvación que Cristo trae no es solo salvación religiosa de pecadores, sino salvación filosófica de espíritu que estaba alienado de su fundamento. ¿Por qué filosofía capitularía ante teología si había intentado superar religión? Porque reconoce honestamente sus límites en lugar de pretender omnipotencia que racionalismo reclama. Hegel había afirmado que filosofía supera religión comprendiendo conceptualmente lo que religión solo representa imaginativamente. Esta superación hace religión obsoleta una vez que filosofía la ha comprendido. Pero Schelling objeta que esta pretensión es arrogancia racionalista. La filosofía no puede superar religión porque religión tiene acceso a dimensión de realidad que filosofía no alcanza. Esta dimensión es existencia concreta de Dios que se revela históricamente, no que se deriva lógicamente. El idealista que volvió para Dios es como críticos hostiles describen evolución de Schelling. El joven revolucionario que había desafiado ortodoxia religiosa termina defendiendo necesidad de revelación. Esta parece rendición vergonzosa, donde filósofo admite fracaso refugiándose en fe que razón no justifica. Pero interpretación más caritativa ve maduración donde pensador reconoce límites de razón sin por eso volverse irracional. Schelling no está abandonando filosofía por fe ciega. Está integrando filosofía y fe, mostrando que cada una tiene dominio legítimo. La razón domina esfera de posibilidad lógica. La fe recibe revelación de realidad existente. Esta división de trabajo es más sabia que pretensión racionalista de que razón lo explica todo o que fideísmo que rechaza razón completamente. Los críticos religiosos también atacan filosofía de revelación, pero desde ángulo opuesto. Para ellos, Schelling no es suficientemente fiel porque interpreta dogmas cristianos filosóficamente en lugar de aceptarlos literalmente. La Trinidad no es misterio que trasciende comprensión, sino estructura ontológica que filosofía explica. La encarnación no es milagro, sino momento necesario de dialéctica entre absoluto y mundo. Esta racionalización de dogma parece destruir contenido religioso genuino, reduciéndolo a alegoría filosófica. Schelling responde que interpretación filosófica no destruye, sino que cumple significado de dogma mostrando su verdad racional. Pero esta defensa no satisface a creyentes ortodoxos que quieren fe que trascienda razón, no fe que razón explica.
El joven Schelling era considerado genio que rivalizaba con Hegel como líder de idealismo alemán. A los veintitantos años ya había publicado obras importantes sobre filosofía de naturaleza que establecieron reputación como pensador original. Su cátedra en Jena atrajo estudiantes de toda Alemania que querían estudiar con filósofo que prometía superar limitaciones de Kant y Fichte. Esta fase de gloria temprana contrasta dolorosamente con décadas posteriores, donde reputación declina, mientras Hegel asciende a dominación completa de filosofía alemana. El eclipse de Schelling por Hegel es una de grandes tragedias intelectuales del siglo XIX. Cuando Schelling viejo fue llamado a Berlín después de muerte de Hegel, era intento de gobierno prusiano de contrarrestar influencia de hegelianos de izquierda que usaban filosofía de Hegel para criticar orden establecido. Schelling debía proporcionar filosofía más conservadora que restaurara ortodoxia religiosa que hegelianismo había socavado. Pero conferencias que dio decepcionaron completamente a audiencia que incluía figuras que serían importantes posteriormente. Kierkegaard asistió esperando encontrar alternativa a sistema hegeliano que le parecía abstracto ignorando existencia individual. Pero encontró filosofía igualmente abstracta que no tocaba sus preocupaciones existenciales. Friedrich Engels asistió esperando crítica radical de Hegel, pero encontró conservadurismo religioso que rechazaba como reaccionario. El silenciamiento de Schelling por Hegel muerto es ironía histórica cruel. Mientras vivía, Hegel dominaba escena filosófica, con sistema que parecía explicar todo coherentemente. Schelling permanecía silencioso, trabajando en respuestas que nunca publicaba. Después de muerte de Hegel, finalmente tuvo oportunidad de presentar su crítica públicamente. Pero para entonces, momento había pasado. La generación que había sido formada por Hegel no estaba dispuesta a abandonar sistema que dominaban por filosofía de Schelling que les parecía confusa y anticuada. El silencio de décadas había permitido que hegelianismo se estableciera tan firmemente que ya no podía ser desafiado efectivamente. El siglo XIX que siguió trató a Schelling como figura menor que había sido superada por Hegel. Los manuales de historia de filosofía lo presentaban como etapa preparatoria en desarrollo que culminó en sistema hegeliano. Esta narrativa de Hegel como culminación de idealismo alemán se volvió ortodoxa, haciendo difícil ver contribuciones independientes de Schelling. Incluso ideas que Schelling había desarrollado primero eran atribuidas a Hegel, que las había incorporado en su sistema. Esta injusticia histórica redujo Schelling a nota al pie en Historia de Filosofía, donde merecía capítulo completo. El redescubrimiento de Schelling en siglo XX es consecuencia de rebelión contra dominio de Hegel que nuevas corrientes filosóficas promovieron. Heidegger estudió tratado de Schelling sobre libertad, encontrando anticipaciones de ontología fundamental que él mismo desarrollaba. La distinción entre ser y ente que Heidegger hace tiene raíces en crítica de Schelling a Hegel sobre diferencia entre esencia y existencia. Paul Tillich, teólogo existencialista, encontró en Schelling recursos para superar racionalismo que hacía Dios abstracto. La filosofía de naturaleza de Schelling inspiró pensadores ecológicos que buscaban alternativa a mecanicismo dominante. El eclipse histórico de Schelling por Hegel tiene causas múltiples que explican por qué sistema hegeliano prevaleció. Hegel produjo sistema coherente que explicaba todo desde lógica hasta historia en marco unificado. Schelling produjo fragmentos brillantes que nunca integró en sistema definitivo.
Hegel escribió claramente, haciendo ideas accesibles a estudiantes que podían dominar sistema mediante estudio sistemático. Schelling escribió oscuramente dejando lectores confundidos sobre qué exactamente afirmaba. Hegel tuvo discípulos que promovieron sistema después de su muerte. Schelling no cultivó escuela que defendiera su legado. Estas diferencias de estilo y estrategia explican destinos divergentes, aunque no prueban superioridad filosófica de Hegel. El idealista que perdió batalla histórica contra Hegel representa camino no tomado en filosofía alemana. Si Schelling hubiera prevalecido en lugar de Hegel, el desarrollo de filosofía europea habría sido diferente. El énfasis en voluntad irracional en lugar de razón dialéctica habría anticipado Schopenhauer y Nietzsche de manera más directa. El reconocimiento de límites de razón habría hecho transición a existencialismo más suave. La valoración de naturaleza orgánica habría proporcionado recursos para filosofía ecológica antes. Todas estas posibilidades estaban contenidas en filosofía de Schelling, pero fueron marginadas por victoria de hegelianismo. Solo en siglo XX, cuando dominio de Hegel colapsó, estas posibilidades pudieron ser redescubiertas. La grandeza fragmentada que caracteriza el legado de Schelling es tanto frustración como fascinación. Frustración porque nunca produjo obra maestra que sintetizara todas sus intuiciones en sistema coherente. Los fragmentos brillantes permanecen dispersos en múltiples obras que frecuentemente se contradicen entre sí. Fascinación porque estos fragmentos contienen intuiciones profundas que continúan inspirando pensadores que buscan alternativas a racionalismo dominante. Schelling representa posibilidad de filosofía que no sacrifica vida a lógica, que reconoce irracionalidad sin volverse irracional, que valora naturaleza sin negar espíritu, que aprecia arte sin despreciar ciencia. Esta multiplicidad sin sistema final es su limitación, pero también su riqueza, que permite apropiaciones diversas según necesidades